doctora Inés Villabonilla, distinguido invitado, el doctor Hugo Príncipe Trujillo. El día de hoy se va a abordar un tema de trascendental importancia en lo que es la reforma del Código Procesal Penal, como es el tema de la prueba. El doctor Hugo Príncipe Trujillo cursó sus estudios de pregrado en la Universidad Particular de San Martín de Porres, es maestro en Derecho en la especialidad de Derecho Penal, otorgado por la misma universidad, con estudios concluidos de doctorado en Derecho en la misma casa de estudios y maestría en Política Jurisdiccional en la Universidad Católica del Perú. Se desempeña como magistrado por más de 24 años, iniciando su carrera como juez de primera instancia, luego vocal superior y actualmente vocal supremo, cargos en los que ha demostrado y demuestra eficiencia. Complementa sus labores jurisdiccionales con el dictado de la cátedra universitaria desde el año 1997 en la especialidad de Derecho Penal, en pregrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Universidad Particular San Martín de Porres, tanto en pregrado como en posgrado. Además ha sido docente en la Academia de la Magistratura. La cátedra de los jueves se complace pues entonces en recibir al doctor Hugo Príncipe Trujillo con su tema La prueba en el nuevo Código Procesal Penal. Recibámoslos con un fuerte voto de aplauso. En primer lugar, mi agradecimiento a la presidenta de la Sala Nacional, al doctor Sawanay, a los presentes por haberme invitado a esta pequeña disertación, con quien tuve el honor de participar en la Sala Penal Transitoria y con quien aprendimos a motivar resoluciones, a interpretar resoluciones y finalmente nos pusimos de acuerdo que efectivamente los principios procesales estaban contenidos en la Constitución Política del Estado. Si nosotros analizamos el artículo 139 de la Constitución Política del Estado, vamos a encontrar los principios que regulan el proceso. Estos principios que tienen categoría de conocimiento jurídico, que son fundamentales, que van a regular el proceso. Van a regular el proceso en general. Si muy brevemente citamos algunos artículos del 139, vamos a ver la unidad y la exclusividad de la función jurisdiccional. Vamos a ver, por ejemplo, la motivación de las resoluciones. Esta obligación que tienen todos los jueces de todas las instancias para motivar sus resoluciones. En consecuencia, cada uno de nosotros, en todas las instancias, tenemos la obligación de motivar nuestras resoluciones. Entonces nos preguntamos, ¿y qué es motivar? Motivar es explicar, motivar es dar las razones, motivar es justificar por qué se llega a una conclusión. Pero bien, además de estos principios que están contenidos en el artículo 139, nos ubicamos brevemente en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado, la presunción de inocencia. La presunción de inocencia que estará presente siempre a través de todo el proceso. Seguramente invocaremos los abogados, los fiscales, los jueces, los usuarios. Pero así como existen estos principios que garantizan el proceso, hay alguien que está autorizado a recortar estos derechos, y precisamente es la persona del juez. Al interior de un proceso, el juez tiene la facultad de recortar los derechos fundamentales de la persona humana, quien se encuentra procesado al interior de un proceso, valga la redundancia. En consecuencia, vamos a ver cómo se ha ido constitucionalizando el proceso penal, porque seguramente constantemente vamos a ir recurriendo a estos principios en la marcha de un proceso. Cuando tengamos un problema recurriremos a estos principios generales. Entonces, vemos cómo es que se ha venido a constitucionalizar el proceso penal. ¿Por qué se constitucionaliza el proceso penal? Porque precisamente estos principios que regulan el proceso están al interior de la Constitución, y porque constantemente nosotros tendremos que recurrir a la Constitución Política del Estado. Entonces vemos que el proceso se ha constitucionalizado. Pero por otro lado hay principios genéricos y hay principios específicos.
Los principios genéricos se encargarán de constitucionalizar los temas que había obviado el constituyente. Por eso es que el derecho irrestricto a la defensa y el debido proceso se encargarán de constitucionalizar el derecho a la prueba. Entonces nos ubicamos y decimos, efectivamente, se ha constitucionalizado el proceso penal. Pero ¿cuál es el sustento para constitucionalizarse el proceso penal? Al margen del contenido constitucional. Es que en materia penal, en materia procesal penal, se va a discutir un gran derecho, que es la libertad de la persona humana. Entonces yo creo que todos estaremos de acuerdo que constantemente recurrimos a la Constitución política del Estado. De allí que podemos sostener que efectivamente se ha constitucionalizado el proceso. Y naturalmente estos principios genéricos, el debido proceso y el derecho irrestricto a la defensa, se han encargado de constitucionalizar el derecho a la prueba. ¿Y qué es la prueba? Acá ¿cuántas personas somos en este auditorio? ¿Seremos 50, 60, 70? Y seguramente tendremos 70 definiciones de prueba. Cada uno de nosotros estará en capacidad de alcanzar una definición de prueba. Entonces nosotros decimos, ¿qué es prueba? Prueba es la actividad procesal que desarrollan las partes. Naturalmente, de acuerdo a sus pretensiones, son las solicitudes probatorias que realizan las partes al interior de un proceso. Entonces nosotros estamos en la capacidad de afirmar que efectivamente hay distintas definiciones del proceso, hay distintas definiciones de prueba. Tal vez la más acertada podríamos encontrar de que es la actividad procesal que realizan las partes a efecto de realizar o a efecto de hacer una reconstrucción histórica de los hechos, reconstrucción que se realiza a través de las solicitudes probatorias que realizan las partes en el proceso. En el nuevo Código Procesal Penal todos sabemos que las partes son quienes ofrecen las pruebas. Las partes tienen que actuar sus pruebas. Las partes presentarán las pruebas de acuerdo a sus pretensiones. Hay libertad para ofrecer las pruebas. La libertad está dada, pero esta libertad no es absoluta. ¿Qué nos dicen los distintos autores en relación a los principios que gobiernan la actividad probatoria? Naturalmente, vamos a encontrar que hay libertad de pruebas. Todos nosotros que hemos participado en un proceso hemos tenido la libertad de elegir nuestras pruebas. La elegiremos de acuerdo a nuestra pretensión. La elegiremos de acuerdo en qué extremo del proceso nos encontramos ubicados. ¿Estamos como actor civil? ¿Estamos como procesado? ¿Estamos como tercero civil responsable? En consecuencia, las pruebas, frente a esta libertad que se pregona y pregonan los distintos autores, va a haber una serie de principios que regularán el proceso. Contra esta libertad que no implica libertinaje vamos a encontrar la pertinencia de la prueba. ¿Y qué es la pertinencia de la prueba? La pertinencia significa que el elemento de prueba, el medio de prueba que se ofrece debe guardar relación con el objeto de la investigación. ¿Qué pasará cuando nosotros ofrecemos como medio de prueba un medio de prueba impertinente, que no guarda relación con el objeto de la prueba? Pongámonos en un momento, estamos investigando fraude en la administración de personas jurídicas. Y de repente alguien ofrece como medio probatorio un certificado médico. ¿Para qué servirá? ¿Será pertinente? Naturalmente el organizador de la prueba, quien tiene a su cargo la dirección de la prueba, la rechazará, porque es una prueba impertinente, no guarda relación con la investigación. Eso quiere decir que los medios probatorios ingresarán los hechos al proceso, pero ingresarán además los medios probatorios, pero que guarde relación con los hechos investigados. Entonces estamos de acuerdo
que las pruebas, además de ser libres, que tampoco significa libertinaje, porque en todo caso nos encontraríamos frente a la abundancia de pruebas y naturalmente la sobreabundancia perjudica, estorba al investigador, estorba al juez penal. Entonces tenemos que seguirnos de estos principios que guían, que son principios rectores que nos van a servir. Entonces tenemos la pertinencia. Frente a la libertad vamos a tener la pertinencia. Esa pertinencia que naturalmente tendrá que guardar relación con los hechos investigados. Es decir, de acuerdo a nuestras pretensiones. No podemos perder de vista que al interior de un proceso penal hay dos tipos de pretensión. La pretensión penal y la pretensión civil. Naturalmente, la pretensión penal buscará sancionar al agente infractor del delito, pero quien tiene a su cargo la pretensión civil seguramente tratará de buscar que el agente infractor, el sujeto activo del delito, tiene que resarcir el daño causado. Entonces, trabajamos con principios. Estos principios que van a ser constantemente recordados hasta convertirse en garantías en casos concretos. Pero tenemos libertad, tenemos pertinencia, tenemos legalidad. Las pruebas tienen que obtenerse legalmente. Y si las pruebas tienen que obtenerse legalmente, es que se tiene que obtener respetando los derechos fundamentales de la persona humana. Tienen que obtenerse respetando estas garantías que favorecen al imputado, que favorecen a las partes. En caso contrario nos encontraremos frente a prueba prohibida, frente a una prueba ilícita. ¿Y qué dice la doctrina o qué dice el marco positivo en relación a la prueba prohibida? El nuevo Código Procesal Penal ha podido consignar y dice lo siguiente: la prueba prohibida no debe admitirse. Y si se admite hay que expulsarlo. Pero sin embargo esa afirmación no es absoluta. La doctrina se ha encargado de desarrollar una serie de excepciones a las reglas de exclusión. San Martín Castro, excelente procesalista, mi maestro y mi presidente de sala, sostiene y dice: la legalidad no solo está en la obtención de la prueba, sino también hay que cuidar la forma como ingresa la prueba al proceso. Es decir, debe ingresar respetando los tiempos, las pautas y el marco procesal. ¿Qué pasará cuando alguien, un operador o la parte de un proceso, ingresa una prueba sin respetar los tiempos? ¿Puede ofrecerse las pruebas en cualquier momento? En el nuevo Código Procesal Penal, ¿quién es el que filtra las pruebas? ¿Quién escoge las pruebas? El juez de investigación preparatoria. Entonces todo a su tiempo, todo dentro del marco legal. Entonces se cumple el principio de legalidad. Y como reitero, César San Martín Castro sostiene, la legalidad tiene que ver con la forma también como ingresan las pruebas al proceso. Entonces estamos cumpliendo el principio de legalidad. ¿Pero qué dice el nuevo Código Procesal en relación a la prueba prohibida? La prueba prohibida no debe admitirse. Y si se ha admitido hay que expulsarla. ¿A quién corresponde expulsar la prueba? ¿Al que actúa la prueba? ¿A quién corresponde? ¿Al juez que tiene a su cargo el juzgamiento? ¿Quién actúa las pruebas? Las pruebas actúan los jueces de juzgamiento. Partimos entonces de que las pruebas se actúan en la etapa de juzgamiento, en la etapa del juicio oral. Entonces alcanzamos a distinguir entre actos de prueba y actos de juzgamiento. Perdón, entre actos de prueba y actos de investigación. ¿Quiénes realizan los actos de investigación?
en el nuevo Código Procesal Penal, seguramente lo tiene que realizar los actos de investigación el fiscal que tiene a su cargo la investigación preparatoria, desde cuando conoce la noticia criminal hasta cuando va a formalizar y finalmente proponer la acusación fiscal. Qué importante es la labor que desempeña el Ministerio Público. Entonces, es importante la especialidad de este magistrado. No perdamos de vista que quien dirige la investigación, quien realiza los actos de investigación, es el fiscal provincial penal, que tiene a su cargo el levantamiento de los elementos de convicción que le permitirá, en principio, formalizar la investigación preparatoria y más tarde proponer la acusación. Y en la etapa intermedia, quien debe escoger, quien debe filtrar las pruebas, será el juez de investigación preparatoria. Esa investigación que se realiza en ese marco conocido como investigación preparatoria, se conoce como actos de investigación. En nuestro viejo Código de Procedimientos Penales, los actos de investigación lo hacía el juez penal, o lo hace el juez penal. Mientras que los actos de prueba se van a desarrollar en la etapa estelar, en la etapa de juzgamiento. Etapa esta en la que se debe cuidar los principios que regulan la actividad probatoria. Entonces, vamos concatenando. Estos principios que regulan la actividad probatoria son la libertad, la pertinencia, la utilidad. Una prueba será útil en tanto y en cuanto permita al juzgador resolver el conflicto penal que tiene entre sus manos. Una prueba será útil en tanto y en cuanto a la parte pertinente le es útil. Entonces, cuando se ofrecen las pruebas, tienen que ser pertinentes, tienen que ser útiles, tienen que ser conducentes, idóneos para resolver el problema. Y finalmente, seguramente, cuando hablamos de trascendencia de la prueba, estamos hablando que las pruebas que fueron incorporadas en el juicio oral permiten resolver el conflicto penal. Pero vamos, todavía tenemos algo de actos de investigación. ¿Y los actos de investigación para qué sirven? Los actos de investigación, ¿qué le permite al juez de investigación preparatoria o qué le permite al fiscal? Seguramente le facilitará, por ejemplo, formalizar la investigación preparatoria. Le facilitará disponer las medidas coercitivas. O en todo caso, como el fiscal siempre trabaja bajo el principio de objetividad, le permitirá archivar la causa. Entonces no perdamos de vista que el fiscal siempre trabajará bajo el principio de objetividad en estos actos de investigación. Entonces, estos actos de investigación servirán para dictar resoluciones como la formalización de la investigación preparatoria, para resolver las articulaciones que se deducen durante la investigación preparatoria, o para dictar las medidas coercitivas de carácter personal y de carácter real. Entonces, para todas estas instituciones servirán los actos de prueba, los actos de investigación, mientras que los actos de prueba, o en todo caso para la etapa de juzgamiento, trabajó tanto el fiscal como el juez de investigación preparatoria. Se trabajó para esta gran etapa estelar, que es la etapa de juzgamiento, que es la etapa del juicio oral, que no viene a ser una repetición de las diligencias, no, en todo caso vendrá a ser la verificación, la actuación que realiza el juzgador en relación a los medios de prueba que fueron ofrecidos. Pero ¿cuál es la finalidad de estas pruebas? ¿Qué se busca con estos medios probatorios? Se dice que se busca alcanzar convicción y certeza al juzgador.
Se busca convencer al juez. Cada una de las partes presentará las pruebas para convencer, para que su postura o para que su pretensión sea acogida. Entonces, la etapa de la actividad probatoria tiene una importancia de tal naturaleza y de tal magnitud que sirve para escoltar las sentencias. Es decir, servirá de fundamento para resolver el conflicto penal que tiene entre manos el juez penal. Pero, ¿para qué se presentan las pruebas? ¿Quiénes utilizan las pruebas en el proceso? ¿Solo el juez? ¿O también las partes tienen la capacidad de utilizar estas pruebas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Solo el juez utiliza la prueba? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando las pruebas se incorporan al proceso? ¿Es de la parte quien presenta la prueba? No. Las pruebas pertenecen al proceso. Eso se llama comunidad de prueba. En consecuencia, cada una de las partes puede utilizar las pruebas. Cada uno de nosotros, cada una de las partes, utilizará la prueba como él estime pertinente. Pero hay autores como Alberto Binder que dice lo siguiente: el juez, en su preocupación por la búsqueda de la verdad, cuando se choque con los derechos fundamentales de la persona, dice, en homenaje a estos derechos debe retroceder. Qué importante, ¿no? Una afirmación muy importante. ¿Se pondrá en práctica esto? Este es un espacio de reflexión, doctora. Este es un espacio de reflexión. ¿Será así? ¿Qué dicen ustedes? Yo digo no siempre. Pero hay magistrados que sí aplican. Esa es la tendencia. Eso es el nuevo sistema acusatorio. Entonces, todas las partes del proceso tienen la obligación de presentar las pruebas que ellos estimen pertinentes, las pruebas que más tarde les serán útiles, las pruebas que serán trascendentes. Pero trascendentes ¿para qué? Trascendentes porque alcanzaron convicción y certeza al juzgador. Esta certeza que le permitirá resolver el conflicto penal. Pero además, si nosotros hablamos de certeza, será un elemento importante para que este juez que resuelve el conflicto penal pueda dictar una sentencia condenatoria. Y si hablamos de la valoración de la prueba, ya sabemos que quien tiene la carga de la prueba es el Ministerio Público. ¿Qué pasará si el Ministerio Público no realiza una actividad probatoria suficiente? ¿Qué pasará si el Ministerio Público no alcanzó certeza al juzgador? En estos dos supuestos tendremos sentencias absolutorias. Solo entonces la certeza en relación a la responsabilidad del agente infractor justifica una sentencia condenatoria. Entonces, el juez penal tiene que trabajar, el fiscal tiene que trabajar ¿para qué? Hablábamos de la presunción de inocencia. Dice que la presunción de inocencia, en la etapa de la valoración de la prueba, funciona como reglas de valoración de la prueba. Hablábamos de los principios generales que regulan el proceso. Hablábamos de los principios que regulan la actividad probatoria. Y hablamos de los principios que regulan la actividad probatoria, ¿no? Y ahora hablamos de los principios que regulan la valoración de la prueba. Todos nosotros estamos plenamente convencidos cuando hay insuficiencia de pruebas. ¿Qué dice la regla? Hay que absolver.
cuando el fiscal realizó una actividad probatoria y esta no es suficiente, el magistrado juzgador tiene duda, ¿qué tiene que aplicar? El principio indubio pro reo, que forma parte de la presunción de inocencia. Entonces, estamos en la capacidad de afirmar que efectivamente el principio de la presunción de inocencia estará presente desde el inicio del proceso hasta el final del proceso. ¿Quién se encargará de destruir esta presunción de inocencia? La Ley Orgánica del Ministerio Público, artículo 14, en su calidad de titular del ejercicio de la acción penal pública, y quien tiene la carga de la prueba, a él le corresponde desarrollar una actividad probatoria suficiente. Estaremos en la capacidad de obligar al procesado a presentar pruebas que acrediten su inocencia. Estaremos en la capacidad de pedir al imputado esa prueba diabólica. No, porque al imputado le asiste la presunción de inocencia. Una persona sobre quien recae una imputación se le reputa inocente mientras no se demuestre lo contrario. ¿Y cómo se demostrará lo contrario? Precisamente con los actos de prueba, precisamente con los actos de investigación. Entonces, señalamos que la actividad probatoria es la que se desarrolla en el juicio oral, es la que se incorporará respetando los principios y las garantías fundamentales. Estas pruebas que naturalmente permitirán o alcanzar convicción y certeza al juzgador. En caso contrario, seguramente tendremos insuficiencia de pruebas, tendremos que no hay certeza para resolver un conflicto penal. Pero las pruebas solo se pueden actuar en el juicio oral. ¿Qué tenemos de las pruebas anticipadas? ¿Tienen validez las pruebas anticipadas? ¿Cuál es la finalidad de las pruebas anticipadas? Naturalmente, ¿quién actúa la prueba anticipada? La prueba anticipada estará a cargo del juez de investigación preparatoria. Tiene por objeto salvaguardar a esta prueba del deterioro, de la corrupción, de la pérdida, del cambio. ¿Qué dice Montero Aroca con relación a las pruebas? Él, que es representante del sistema europeo continental, sostiene que para él es posible de que el juez dicte las pruebas de oficio. Sin embargo, Alberto Bovino, que es representante del sistema anglosajón, dice no. El juez no tiene capacidad de disponer las pruebas de oficio. Si dispone las pruebas de oficio, seguramente será tomar parte por alguno de los sujetos procesales. ¿Es cierto? Montero Aroca no solo dice eso. Montero Aroca dice, el sistema acusatorio tampoco es la panacea. Pero, por otro lado, nosotros que hemos estado en un régimen del sistema mixto, hemos pretendido transitar hacia otro sistema que sea ampliamente acusatorio, que sea ampliamente garantista. Y esto es precisamente el sistema anglosajón. A este sistema corresponde nuestro nuevo Código Procesal Penal, no tan nuevo porque ya tiene más de 10 años. Por el contrario, ya se está envejeciendo sin entrar en vigencia en Lima. Yo le pregunto a la doctora Villa, ¿entrará en vigencia en el año 2018? Doctora, ¿usted podrá contestarme? Yo digo que no. Porque hace 6 años que decimos, entrará en Lima, entrará en Lima, entrará en Lima, y no entra en Lima. Necesitamos un buen presupuesto. Desde acá podemos exigir al Ejecutivo un presupuesto. Y ojalá que en el año 2018, que ellos han señalado, entre en vigencia plenamente el nuevo Código Procesal Penal.
que por cierto es un código que nos trae buenas instituciones. Todos nosotros ahora manejamos, a pesar de que no está vigente el nuevo Código Procesal Penal, que nos presenta una serie de herramientas tan importantes, herramientas que te facilitan la simplificación procesal. Naturalmente ya estamos inmersos, ya estamos en el sistema acusatorio garantista, donde la regla es la oportunidad. Entonces, nuestros fiscales tienen capacidad de negociar en el mejor sentido de la palabra, no de lo que ustedes están pensando. Entonces, ya sabemos, nuestros fiscales tienen facultad para negociar. Tenemos el principio de oportunidad, tenemos la terminación anticipada, tenemos la conclusión anticipada, tenemos la colaboración eficaz, tenemos el proceso inmediato, tenemos el proceso de flagrancia. Entonces, yo creo que contamos con un buen instrumento, pero necesitamos algo de partida. Y si retomamos nuestros temas, pues vamos a ver cómo es que en los actos de investigación es muy notorio en el nuevo Código Procesal Penal. Pero como todavía nosotros estamos manejando el viejo Código de Procedimientos Penales, podemos alcanzar entre actos de investigación, actos de prueba y la etapa intermedia, quizás en el proceso ordinario. En el proceso ordinario, las diligencias que realiza el juez en la parte sumarial podrían ser considerados actos de investigación. Y la etapa intermedia, los actos preparatorios para el juicio oral. Y finalmente, la etapa de juzgamiento, la etapa estelar, siempre estuvo presente con nosotros. Siempre estuvo a nuestra disposición. Entonces, el tema de la prueba es tan importante, el tema de la prueba es decisivo, que Jeremías Venta se atreve a decir que la prueba no es otra cosa, que el proceso no es otra cosa que la administración de la prueba. Tenemos autores muy importantes que tratan sobre el tema de la prueba. Ortel Ramos distingue diferencias entre actos de investigación y actos de prueba. Dice, la primera, es decir, los actos de prueba, es estructural. La investigación se realiza en referencia a una hipótesis. ¿Y quiénes presentan la hipótesis? Las partes, de acuerdo a sus pretensiones. El fiscal. El fiscal determina los hechos al formalizar la investigación preparatoria. El fiscal determina el espacio en la que debe desarrollarse el juicio oral a través de la acusación. Entonces alcanzamos a distinguir entre actos de investigación y actos de prueba. Los actos de investigación servirán para dictar los autos de sobreseimiento, las medidas coercitivas, y los actos de prueba deberán servir de fundamento para emitir una sentencia. Por eso acá hemos cogido un poco de las resoluciones instructoras y la fase intermedia, se apoyan en juicio de probabilidad, mientras que la sentencia se dicta tras un juicio oral, público, contradictorio, que te permitirá absolver o condenar. Dice, cada acto de aportación de hechos tendrá distinto régimen de actuación. Los actos de investigación no requieren mayormente contradicción. ¿Qué les parece esto? ¿En el nuevo Código Procesal Penal así es? No. En el nuevo Código Procesal Penal ya se exige contradicción. Es más, cuando nosotros hablamos de prueba anticipada, en la diligencia de la prueba anticipada, el juez tiene que dar oportunidad a la contradicción. ¿Y qué pasa con las pruebas preconstituidas? ¿En qué momento se preconstituyen las pruebas? ¿Al interior del proceso o antes del proceso? La doctrina nos dice antes y al interior del proceso. Por ejemplo, cuando investigamos un delito de homicidio,
por arma de fuego. Cuando el agente compra el arma, va a dejar una huella, va a dejar la copia de una factura. Esa existe antes del proceso, ¿no es así? Y si se produce el homicidio, seguramente se convertirá en prueba, porque se ha preconstituido. Pero ¿cómo ingresará esa prueba al juicio oral? ¿Cómo ingresará a la etapa de juzgamiento? ¿Cómo podrá obtener su valor? Naturalmente, a través de su lectura y su debate. Pero esas que se llaman debate, que se llaman lectura, no lo que antes utilizábamos, afojas tanto, obra tanto, afojas tanto, obra tanto. No, donde se produce el debate. Por eso entonces los legisladores, la doctrina, nos dice que efectivamente, a pesar de que las pruebas se incorporan en la etapa de juzgamiento, en la etapa del juicio oral, donde se verifica, donde se certifica que efectivamente los hechos acontecieron o las pruebas me demuestran lo contrario, pues entonces ahí vemos que efectivamente hay precautelación de pruebas. Últimamente hay una tendencia que en los delitos de violación de menores vamos a tener como prueba preconstituida las declaraciones en cámara Gesell. La dificultad estará en que la prueba lo maneja, lo dirige el juez. Y en este caso el juez de investigación preparatoria todavía no tiene participación. Ya sabemos nosotros en qué momento empieza a tener participación el juez de investigación preparatoria. ¿A partir de qué momento tiene participación el juez de investigación preparatoria? Algunos dicen a partir de la formalización de la investigación preparatoria. Es más, otros sostienen y dicen, se judicializa el proceso. ¿Eso será cierto? ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando en las diligencias preliminares el fiscal vulnera los derechos fundamentales del imputado? ¿Qué pasará con el artículo 71, doctor? ¿Qué pasará con el artículo 71? Que tiene que ver con la tutela de los derechos. ¿Acaso el imputado no tiene derecho a recurrir en vía de tutela de derechos para que el juez de investigación preparatoria, en su calidad de juez garante, le reponga los derechos vulnerados o enmiende los derechos vulnerados? Entonces, yo creo que el juez de investigación preparatoria está en todos los momentos, con la diferencia de que a partir de la formalización de la investigación preparatoria, el fiscal per se no podrá archivar la causa. Entonces, llegamos a los actos de prueba, aunque yo lo anticipé. Dice, son aquellas que se incorporan en la etapa del juicio oral. Compartimos con Miranda Estrampes que en efecto los actos de prueba se caracterizan por su oralidad, su contradicción, su inmediación. Esta afirmación es un tanto desfasada, porque el nuevo Código Procesal Penal no solo te señala en el juicio oral, sino la contradicción también tiene que darse en la investigación preparatoria. Dice, los actos de prueba convencen al juez, crean convicción, certeza en el juez, quien tiene que resolver el conflicto penal. Esto ya lo dijimos. ¿Cuáles son las notas esenciales de la actividad probatoria? La actividad probatoria en rigor consta de las siguientes. Es una actividad distinta a la actividad de investigación o indagación de hechos. Es una actividad de comprobación, pues verifica las afirmaciones de las partes. Pretende que el juzgador se convenza de las afirmaciones fácticas de las partes. Y los actos de prueba requieren de la intervención judicial. He ahí también la diferencia fundamental. Los actos de investigación decíamos que está a cargo del Ministerio Público. Y los actos de prueba están a cargo del juez de investigación preparatoria, pero están a cargo de los jueces penales. Jueces penales que podrán ser unipersonales o colegiados, dependiendo mucho de la naturaleza del delito.
Entonces, miren ustedes, ahí alcanzamos a distinguir entre los actos de investigación y los actos de prueba. San Martín Castro afirma, dice, que corresponde al fiscal un papel preponderante de mayor fuerza en la actividad probatoria. Naturalmente, eso lo hemos anticipado, porque así debe ser. Quien tiene a su cargo la carga de la prueba es fundamentalmente el fiscal. Solo el fiscal. En el nuevo Código Procesal, no. Las partes acusadoras. Si yo soy actor civil, tendré que presentar las pruebas que a mí me pertenecen, que a mí me serán útiles, que a mí me serán idóneos para poder obtener una buena reparación civil. Entonces, analizando la carga de la prueba, subjetivamente, claro, el fiscal tiene la mayor carga, la mayor responsabilidad. Porque ¿qué pasará si el fiscal no realiza la actividad probatoria? La carga de la prueba puede ir en sentido positivo o en sentido negativo. Nosotros sabemos que en la etapa de la investigación el fiscal trabaja bajo el principio de objetividad, es decir, reunirá los elementos de convicción, tanto los que le permitirá formalizar la investigación preparatoria o las que le permitirá proponer la acusación fiscal. A partir de este momento, el fiscal ya no es imparcial. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado comentarios en la sociedad en general, a veces por nuestros colegas, y dicen, qué fiscal tan parcializado, qué fiscal tan imparcial? Naturalmente, el fiscal tiene que ser imparcial porque tiene que defender su acusación, porque ya el fiscal se convierte en parte. ¿Y cuántas veces nuestros fiscales se han tomado el derecho de llamar la atención al imputado que no les corresponde? Porque ya son parte en el proceso. ¿Cuáles son los momentos de la actividad probatoria? Los momentos de la actividad probatoria, yo particularmente las considero, junto con San Martín Castro, que es mi maestro y siempre le digo mi presidente, porque estoy constantemente trabajando con él. Para mí trabajar con él es estar constantemente aprendiendo lo que es el derecho procesal penal. Entonces las solicitudes probatorias son los pedidos de actuación probatoria, de acuerdo a los principios que nosotros hemos hecho mención. Y luego tendremos la etapa de la admisión, que no es otra cosa que resolver sobre la admisibilidad de la prueba. Y finalmente tendremos la recepción o la actuación de la prueba. Decíamos que la actuación, la verificación de la prueba, se hace en el juicio oral. No es que yo lo diga, no es que lo dice el nuevo código, sino que la doctrina generalizada sostiene que las pruebas se incorporan en el juicio oral. Por eso será importante, señores, que en el momento del control de la acusación fiscal estén atentos los sujetos de la relación procesal, porque en esta se definirá qué pruebas pasarán al juicio oral. Hay un cambio de paradigmas en lo que respecta a las pruebas. Ahora quien selecciona, quien escoge las pruebas es el juez de investigación preparatoria, salvo las pruebas nuevas que se hubieran omitido, entonces se podrá ofrecer en la etapa de juzgamiento. Entonces eso se llama que el juzgador no se contamina con el proceso hasta el inicio del proceso. Entonces, qué importantes serán las pruebas que se incorporan en el proceso penal,
porque seguramente él alcanzará convicción y certeza en relación a la responsabilidad del sujeto activo del delito. Eso quiere decir que la hipótesis que se planteó desde cuando se puso en conocimiento la noticia criminal a conocimiento del fiscal, que se transitó toda la investigación preparatoria, se pasó por la etapa intermedia y llegamos al juicio oral, y llegamos convencidos de que efectivamente las pruebas tienen trascendencia para resolver el proceso penal. ¿Qué pasaría si no hubieran pruebas? ¿Cómo quedarían los procesos? ¿Cómo resolvería el conflicto? Comentaba con la doctora al iniciar, yo decía, doctora, pero también podemos utilizar la prueba trasladada. ¿Y cuándo se utiliza la prueba trasladada? Cuando precisamente al testigo no puedes hacer comparecer al juicio oral. Entonces podrás recabar esas pruebas que se actuaron en otro proceso y pasan como prueba documental. Eso es el concepto de prueba, ya les dije. Seguramente todos nosotros tenemos un concepto de prueba. Cada uno de nosotros va a dar distintas definiciones. Yo a veces pregunto en la universidad, ¿para usted qué cosa es prueba? Uno dice una cosa, el otro dice otra cosa y empezamos a discutir. Y finalmente, de alguna manera, creo que todos nosotros tratamos de realizar una reconstrucción histórica de los hechos. ¿En base a qué? En base a la solicitud, a la propuesta que hacen las partes. Pero ojo, durante el juicio oral, el juzgador no debe obviar la actuación de las pruebas por razones extras, por ejemplo, por razones de celeridad. No puedes obviar. O por razones de eficacia. Siempre hay que actuar en las pruebas, porque estas pruebas, dentro de la capacidad que tienen de convencer, seguramente nos serán de suma utilidad. ¿Estamos a tiempo también? Nos será de gran utilidad. Nos permitirá dilucidar, nos permitirá discutir. Trataremos de valorar, estas pruebas estuvieron bien incorporadas, se respetaron los derechos fundamentales, se respetaron las normas procesales, no se han incurrido en nulidades procesales. Entonces todo eso nos permite alcanzar éxito al interior de un proceso. Entonces la finalidad de la prueba siempre será el logro de la convicción judicial. Con relación al logro de la convicción judicial existen diversos criterios para determinar el fin de la prueba. La prueba como demostración de la verdad de un hecho, la verdad formal o material. La prueba como mecanismo de fijación formal de los hechos. Pero ¿quiénes fijaron los hechos? ¿Quiénes ingresaron los hechos al proceso? El fiscal, las partes, y la convicción judicial como fin de la prueba. Esas definiciones, ¿no? Aquí hemos tratado de alcanzar más o menos una definición y decimos, la prueba viene a ser la actividad procesal de las partes y del juzgador que pretende reconstruir históricamente los hechos delictuosos, tratando de establecer la responsabilidad del agente del delito. En dicha actividad, el operador verifica las aportadas por las partes y las practicadas bajo su dirección, con la finalidad de alcanzar convicción y certeza sobre los hechos, la responsabilidad y la culpabilidad del imputado. Pero acá nosotros decimos y nos equivocamos. Dice, viene a ser la actividad procesal de las partes y del juzgador. Eso quiere decir que estamos admitiendo la prueba de oficio. Y la prueba de oficio pertenece al sistema inquisitivo. Y nosotros ya no estamos en el sistema inquisitivo. Nosotros, de acuerdo al esquema del nuevo Código Procesal Penal, pertenecemos a un sistema acusatorio garantista. Un sistema donde el juez de investigación preparatoria se convierte en garante.
es el que fiscaliza la investigación. O sea, los roles se han cambiado, y cuando la doctora Villa y yo éramos jueces penales, era al revés, ¿no? Ahora nosotros fiscalizamos. Nosotros antes trabajábamos por los fiscales. Ahora no. Ahora los fiscales tienen su rol, y su rol es preponderante. Entonces, pues nosotros no compartimos la prueba de oficio, salvo excepcionalmente para aclarar un hecho, porque si no será pues tomar partido por alguna de las partes del proceso. Yo válidamente podría dictar una prueba de oficio si quiero apoyar a una de las partes. Y eso no es justo, no es legal, no es procesal. Y sobre la constitucionalización que ya hablamos, ¿no? El derecho a la prueba está constitucionalizado. ¿Quién se encargó de constitucionalizar? El debido proceso, el derecho irrestricto a la defensa. ¿Por qué ellos se han encargado de constitucionalizar? Porque el legislador constituyente obvió de considerar como un derecho fundamental. Entonces ahí vemos el rol que desempeñan los principios genéricos y los principios específicos. Entonces vemos cómo es que efectivamente el legislador, los distintos tratadistas nos apoyan y nos dicen, ojo, el derecho a la prueba es un derecho constitucional. Y si es un derecho constitucional, tiene que introducirse respetándose los principios. Y los principios que invocamos para el proceso. Los principios que también invocaremos para la valoración de la prueba. Y en relación a la valoración, ¿quién valora las pruebas? Naturalmente el juez que tiene a su cargo el juzgamiento. A él le queremos alcanzar convicción y certeza. ¿Pero cómo le alcanzamos convicción y certeza? A través de los medios probatorios, a través de los órganos de prueba, a través de la prueba científica. Nosotros tenemos la posibilidad de recurrir a todo tipo de prueba bajo el principio de la libertad de prueba, pero naturalmente respetando la legitimidad, respetando la legalidad, respetando los derechos fundamentales que asiste al imputado o que asisten a las partes. Entonces estaremos en la capacidad de convencer, pero a su vez de exigir. Naturalmente, si yo soy abogado del imputado, tendré que exigir la absolución. Pero si yo soy fiscal y desarrollé una actividad más que suficiente, más de lo razonable, yo tendré que exigir que la sentencia sea condenatoria. Y naturalmente, si yo soy actor civil, exigiré mis derechos de acuerdo al daño causado. Normalmente cuando se trabaja la reparación civil, hay muchos jueces que invocan la capacidad económica del responsable. Y no tiene que ver nada la capacidad económica. Lo que tiene que ver es el daño causado. Es más, el actor civil podría haberse ido al proceso civil. Sin embargo, por razones de economía, económicas y procesales, pues se ha visto precisado acumular los dos tipos de pretensión. Entonces, a través de esa reconstrucción histórica que nosotros hacemos, a través de los medios de prueba, recabando de las fuentes de prueba, los elementos de prueba y los medios de prueba que ingresan al proceso, nos permitirá alcanzarle al juez, alcanzarle al juzgador convicción, certeza, para que el juez que tiene en sus manos la resolución de un conflicto penal pueda resolver con tranquilidad, podrá resolver con claridad y naturalmente teniendo en cuenta la trascendencia de las pruebas que ofrecimos en el juicio oral. Muchas gracias. Agradecemos su digna atención al programa La Cátedra de los Jueves. Nos acompañó el día de hoy el doctor Hugo Príncipe Trujillo con su tema La prueba en el nuevo Código Procesal Penal. Y los invitamos para este próximo jueves, en que tendremos como expositor invitado
al doctor Guido Águila Grados, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, con un tema vinculado a la constitucionalización del proceso penal. Siempre por Justicia TV, tu canal judicial.